Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Lo mismo digo a Silvia y a todos los organizadores de este espléndido evento. Les confieso que el título me provoca, o el título del panel me provoca una combinación de temor y pudor, porque mirada les puedo ofrecer. Ustedes serán los jueces de si es una mirada sabia o una mirada más bien baladí, pero tiene la ventaja por lo menos de ser una mirada a nuestra región desde fuera de la región, desde Inglaterra, país al que yo admiro mucho, pero respecto del cual hay que decir el manejo de la crisis ha sido eh, mediocre, por encontrar algún calificativo suave, y por lo tanto le permite a uno ver con buena perspectiva lo que pasa en el mundo y lo que pasa en nuestra región en este momento tan difícil. Quiero partir con una reflexión acerca de la pandemia misma, dedicarle un par de minutos a eso y después hablar de economía y del impacto social, que es lo mío desde el punto de vista profesional. Lo primero que quiero decir es que estamos ante un golpe, un shock, como dirían los gringos, que tiene muy pocos precedentes. Eso es cierto desde el punto de vista científico, también es cierto desde el punto de vista económico. Y lo primero que hace falta, y creo que lo que voy a decir está muy en el espíritu de este encuentro, es una importante cuota de humildad al partir admitiendo que sabemos poco acerca de lo que está pasando. Y lo digo porque soy lector apasionado de la prensa en América Latina, no solo en Chile, y veo discusiones muy acaloradas en que el que habla o la que habla suele hablar desde el conocimiento, la certeza y la verdad absoluta, y emitimos juicios muy tajantes acerca de lo que hizo la entidad pública A o el gobernante B, y invertimos mucho tiempo criticando, lo que está bien, es parte del debate democrático, pero yo partiría de un paso anterior, y es que la verdad es que no solamente el mundo público, el mundo político, sino que también el mundo científico está operando en buena medida a ciegas, porque los seres humanos aprendimos de las experiencias, y una experiencia como esta, una pandemia así de global, realmente no la habíamos conocido nunca, al menos nunca en el mundo moderno, la conocimos en la Edad Media, pero no desde entonces. Y por lo tanto, vemos que gobiernos de países ricos y de países pobres, de Oriente y de Occidente, del norte y del sur, proceden a tientas, a veces con resultados muy buenos, especialmente en países pequeños. Pienso en Nueva Zelanda, pienso en Uruguay, pienso en algunos países europeos, en Corea, pero también países grandes, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Turquía, la India, México, nos muestran resultados bastante preocupantes. Y esto es en parte porque los gobiernos pueden haber cometido errores, pero también porque lo que sabemos acerca de qué funciona, qué no funciona, qué medidas son las más efectivas, cuánto es prudente mantener estas cuarentenas, qué tan rápido se pueden desmontar, etcétera, es algo acerca de lo cual estamos aprendiendo todos los días. De hecho, la prensa de hoy trae la noticia que Australia, un país que había sido muy exitoso en contener la pandemia y que había desmontado las cuarentenas y los lockdowns, como les dicen en inglés, anunció anoche que regresan a una cuarentena bastante estricta en buena parte del país, especialmente en la ciudad de Melbourne. Entonces, primera idea, aquí estamos haciendo camino al andar, estamos aprendiendo respecto de cuáles son las medidas sanitarias que tienen impacto y qué tanto costo económico y social tienen esas medidas sanitarias. Lo que me lleva a intuir o a suponer, o si quieren ustedes a concluir, que el asunto puramente sanitario y médico no es algo que vayamos a despachar en 24 horas y que vaya a llegar pronto un día en el cual digamos, bueno, la pandemia quedó atrás, nos podemos dedicar a la economía o a la sociedad o a la política o a lo que sea. Yo partiría de la base que la pandemia no la vamos a eliminar, sencillamente la vamos a contener, y por lo tanto sus secuelas en la vida práctica, en el distanciamiento social, en la operatoria de las empresas, nos va a acompañar por mucho tiempo. Yo soy decano de una escuela en Londres, estamos planificando el nuevo año académico que parte en septiembre, y todavía no sabemos cuáles van a ser las normas sanitarias,
cuánta gente puede caber en una sala de clases, cuántos alumnos podemos admitir en el campus, si podemos hacer clases presenciales, online, etc. Y lo mismo, por supuesto, corre para todo tipo de actividades en que se reúna mucha gente en un lugar. Y eso es cierto para los restaurantes, para las salas de concierto, para los estadios, y por lo tanto va a haber segmentos muy importantes de la actividad económica que van a seguir siendo afectados por un periodo largo de tiempo. Esa es la primera idea que quiero poner sobre la mesa. La segunda idea que me parece capital es que esta pandemia es un shock económico, pero que causa un tipo de crisis que tampoco nunca vimos. Los argentinos, los chilenos, los latinoamericanos tenemos verdaderos doctorados en crisis económicas. Hemos vivido crisis cambiarias, financieras de la deuda externa, del desempleo, etcétera. Nunca habíamos vivido una crisis como la que el mundo hoy día está viviendo, en que los gobiernos le digan a los trabajadores, por favor, no trabajen, y le digan a las empresas, por favor, no produzcan. Y esto significa, dicho en jerga de economistas, que el mundo está experimentando un shock de oferta negativo, una reducción en el potencial productivo de corto plazo de las economías que no tiene precedente y no tiene parangón. Ahora, si ese fuera el único golpe que estuviese afectando al mundo, creo que sería doloroso, pero podríamos lidiar con él. Pero para los llamados países emergentes, los países de América Latina, los países de buena parte de Asia, de Medio Oriente, de Europa Oriental, los países de ingresos medios, lo que hoy día estamos sufriendo no es un golpe, son 5 golpes. Porque al sanitario debemos añadirle, primero, una brusca contracción de los volúmenes de comercio internacional. Lo más probable, según la Organización Mundial del Comercio, es que el volumen de comercio este año se reduzca entre un 30 y 40%, lo que es más grande y más profundo que la crisis de hace 10 años, que ya fue desastrosa para el comercio internacional. En segundo término, hay una caída fuertísima en los precios de los recursos naturales, que para muchos países emergentes, ya sean productores de petróleo, o de soja, o de trigo, o de cobre, o de banano, o de lo que sea, son evidentemente fuentes importantísimas de ingresos. En tercer término, está la caída de ingresos de divisas por concepto de otros servicios que en las circunstancias actuales no se pueden prestar. Pienso en el turismo, en las remesas, que son muy importantes para países asiáticos, para México, Centroamérica, el Caribe. Y finalmente, y este es el quinto y acaso el más demoledor para muchos países, hemos presenciado una tremenda salida de capitales desde los países emergentes a los países avanzados. Los meses de marzo y abril registraron la principal salida de dinero privado de la que se tenga medición alguna, desde que hay datos comparables. Marzo y abril fueron demoledores. Mayo y junio, la recuperación, algo ha ocurrido, pero ciertamente el dinero que salió en marzo y abril no ha retornado a los países emergentes en los últimos 2 meses. Hay mucha diversidad de experiencias, por supuesto, países como la Argentina, en que hay controles de capital vigentes, probablemente han vivido una realidad distinta, pero el punto genérico es que vivimos una crisis sanitaria, pero también vivimos una crisis de confianza. Y cuando hay una crisis de confianza, lo que ocurre es que los dineros fluyen de los países más vulnerables, más frágiles, emergentes, en vías de desarrollo, a los países más sólidos, más ricos. Y por lo tanto, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros están experimentando ingresos de capitales y nuestros países experimentan salidas de capitales. La suma de esos 5 golpes nos arrojan el principal shock, el principal desafío que hayamos debido enfrentar en materia económica, me atrevería a decir, desde la Gran Depresión de los años 30. Yo era ministro en Chile hace 10 años para la otra gran crisis, y créanme, fue una crisis tremenda, profunda, dolorosa. Todas las canas que tengo en la cabeza me las gané entonces con los sufrimientos y los momentos inciertos de esa crisis, pero la verdad es que fue un golpe financiero, un golpe comercial, pero que no tuvo ni el
impacto sanitario ni el impacto productivo que esta crisis está teniendo. Dicho en cifras, en el peor año del ciclo anterior, el año 2009, la economía mundial creció 0. Este año no lo sabemos muy bien, pero según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial se va a contraer 3, 4 o acaso hasta 5%. Y hay países avanzados, pienso en el Reino Unido, pienso en Estados Unidos, y hay países emergentes, pienso en México, en Brasil, en la Argentina, en que las caídas del PIB van a rondar el 10%. Quizá un poco más, quizá un poco menos, no quiero entrar en la danza de las cifras, pero esto indudablemente representa una caída mucho mayor que hace 10 años. Y además, no solamente mayor, más generalizada, porque hace 10 años cayó muy fuerte Estados Unidos, Europa, América Latina, pero en los grandes países del Asia, pienso en Japón, en China, en la India, esos países siguieron creciendo, especialmente China e India. Esta vez no es así. Están o en 0 o levemente negativos y por lo tanto el planeta Tierra en su conjunto se va a contraer. Y esto va a tener, hay que decirlo con todas sus letras, consecuencias muy dolorosas en el bolsillo de las familias, en el empleo y en las condiciones de vida del mundo. Ese es un dato absolutamente inescapable y el que diga otra cosa, me temo yo, o es un optimista empedernido o derechamente no está hablando con la verdad. ¿Qué pueden hacer o qué deben hacer los gobiernos en respuesta? Hay 3 cosas. La lista es más o menos obvia. Primero, esta es una tragedia, es un desastre. Hay millones o decenas de millones, o en realidad probablemente miles de millones de personas en el mundo que han perdido sus ingresos. Y por lo tanto, hay que hacer como primera medida lo que hacemos después de un terremoto, o de una inundación o de un desastre natural, es ir en ayuda de esas familias. Y esto se traduce en pagos en efectivo, en transferencias, en bonos, en subsidios, en fin, donde la restricción, por supuesto, es primero si el gobierno tiene o no tiene los recursos para hacerlo, y también hay restricciones prácticas, porque es muy fácil pagarle parte del salario a alguien que tiene un contrato de trabajo formal y una cuenta corriente en un banco, como se está haciendo en Europa, en Gran Bretaña, donde yo estoy, en Holanda, en Dinamarca, en Chile se está haciendo también. Es mucho más difícil ayudar a esa familia si esa familia no está empadronada, si no tiene una cuenta corriente, si no había un contrato previo de trabajo y por lo tanto se sabe cuáles eran los ingresos de esa familia y qué corresponde ayudar a mantener, en fin. La informalidad del mercado laboral de muchos países nos juega muy en contra porque hace muy difícil ir en auxilio de esas personas y de esas familias. El segundo elemento capital de lo que los gobiernos deben hacer está muy vinculado a un aspecto que mencionó Silvia en sus palabras al inicio. Hay que ayudar a las empresas a que sobrevivan. Porque una cuarentena es un periodo en que a la empresa se le dice, por favor, señor empresario, baje la cortina de su local, cierre la fábrica y no produzca. Pero al mismo tiempo se le dice, ojalá le siga pagando a sus trabajadores, le siga pagando a sus proveedores y se mantenga al día con el banco si es que tiene alguna deuda. Y por lo tanto, cuando uno tiene 0 ingresos y se le pide que siga teniendo egresos, la cosa se pone muy dura a menos que haya crédito. Y por lo tanto, la segunda cosa que los gobiernos tienen que hacer y los bancos centrales tienen que hacer y los bancos de fomento tienen que hacer es realmente dejar la prudencia de lado en materia financiera y fortalecer los flujos de crédito a las empresas grandes, a las medianas, pero especialmente a las pequeñas. Y esto es indispensable desde el punto de vista humanitario para que no se produzca un desempleo masivo, pero también es esencial desde un punto de vista puramente económico y de productividad. Porque si una empresa cuyo principal capital no es su maquinaria ni su local, el principal capital de una empresa es su equipo humano. La gente que identificó, que reclutó, que entrenó, que afiató y que le da a esa empresa la productividad que tiene. Y si por falta de liquidez, por falta de dinero constante y sonante, un empresario o una empresaria se ve obligado a mandar a sus trabajadores a su casa, a finiquitar sus contratos, bueno, cuando la economía empieza a repuntar en 3, 6 o 9 meses más, esa empresa no va a estar en condiciones de producir y por lo tanto la recuperación va a ser mucho más lenta.
Ese es el segundo bloque. El tercer bloque tiene que ver con estímulos a la recuperación. Obviamente los estímulos a la recuperación tienen que venir cuando la fase del confinamiento termine, y aquí los países varían dónde estamos en el ciclo, pero son muy pocos los países del mundo, me atrevería a decir ninguno, en que la fase del confinamiento haya terminado 100%. Pero en la medida que vayamos retomando nuestras actividades normales, quién sabe exactamente qué va a ser normal en los meses venideros, pero cuando podamos salir a la calle, ir a trabajar, va a ser inevitable que los gobiernos utilicen los estímulos financieros, monetarios y especialmente fiscales para vía las obras públicas, vía los subsidios a la contratación, darle algún espacio para que la demanda suba, que las empresas puedan vender y que las familias puedan tener los ingresos que van a alimentar la recuperación. Por lo tanto, ayuda a las familias, ayuda a las empresas y ayuda a la recuperación. Esos son los tres títulos de la canción que corresponde cantar hoy por hoy. ¿Cuál es la gran dificultad? La gran dificultad es que eso requiere dos cosas que no todos los países poseen. La primera requiere el famoso espacio fiscal, es decir, requiere que un gobierno esté en condiciones de meterse la mano al bolsillo si tiene ahorros, o de tener acceso a los mercados de capital y endeudarse, si es que no tiene ahorros, pero sí tiene acceso a la deuda, para poder financiar esos gastos de la ayuda a las familias, a las empresas y a la recuperación. Y aquí el panorama mundial es muy asimétrico, es muy disímil, porque hay países como Gran Bretaña, como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, en que, como dicen los gringos, the sky is the limit, ¿no? No hay límite en el sentido de que déficits fiscales gigantescos. Estados Unidos este año va a tener un déficit fiscal de 1/3 del PIB. Bueno, pueden financiarlo ya sea mediante la emisión de deuda, mediante la ayuda a los bancos centrales, y por lo tanto pueden ayudar a quien sea, a quien se les ponga por delante con mucha facilidad y prontitud. Eso no es así en otras partes del mundo, y por ejemplo en América Latina uno ve realidades muy disímiles. Hay dos países, Perú y Chile, que tienen deuda pública muy baja, de menos del 30% del PIB, amplísimo acceso a los mercados de capital, y por lo tanto pueden financiar paquetes anticrisis bastante audaces, bastante potentes y agresivos. Hay países en un estado más bien intermedio, pienso en Colombia, en México, en Brasil, en que los niveles de deuda no son abrumadores, pero tampoco son bajos, y por lo tanto tienen algún espacio fiscal. Y después hay un conjunto de países como Ecuador, como Venezuela, probablemente también como la Argentina, en que el acceso a los mercados de capitales, hoy al menos eso podría cambiar, es nulo, y por lo tanto hay límites mucho más estrechos a lo que los gobiernos pueden hacer para combatir a la crisis, manteniendo, por supuesto, la inflación baja y la estabilidad financiera. Entonces, voy resumiendo, porque no me quiero extender en demasía. Vamos a ver primero que nada un punto de partida muy difícil, muy doloroso, en que pase lo que pase este año y en buena medida el próximo año, el mundo y en especial los países emergentes vamos a tener tremendas dificultades para mantener a las empresas en un estado saludable y para mantener el empleo a un nivel razonable. Segundo, en la medida que los gobiernos puedan o no puedan reaccionar, va a depender mucho de sus condiciones iniciales y vamos a tener gran disparidad, gran asimetría en el espacio que tienen los gobiernos para reaccionar. Y lo último es que, así como hay desafíos para los gobiernos, también hay desafíos para la comunidad internacional, porque si el sistema financiero internacional funcionara bien, instituciones como la banca internacional, como los mercados de capital y también las instituciones públicas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, los otros bancos en desarrollo, hoy día, bancos de desarrollo, no en desarrollo, hoy tendrían amplísimos capitales disponibles para prestar a los países emergentes. Pero la realidad es que lo que tienen y lo que se necesita son montos muy distintos. El FMI estima que los países emergentes necesitan 2,5 trillones, es decir, 2,5 millones de dólares para sortear esta crisis, y lamentablemente los recursos disponibles en todo el sistema público internacional apenas alcanzan al 1.000.000 de millones, es decir, menos del 40%. Y esto significa que hay países en el mundo
Pienso en la India, pienso en Indonesia, pienso en Malasia, las Filipinas, Turquía, Polonia y muchos otros, y casi todos los países de América Latina, donde la disponibilidad de divisas va a ser insuficiente, el espacio para estimular la economía va a ser muy limitado, y por lo tanto este aspecto doloroso de la pandemia lo más probable, es que perdure. Así es que enfrentamos un periodo muy difícil, Jorge, y obviamente la gran pregunta a la cual no voy a responder, pero dejo planteada, es en qué medida nuestros países y nuestras sociedades van a poder procesar esta realidad desde un punto de vista político y social. Porque lo que sabemos es que cuando los países tienen 20% de cesantía, las decisiones políticas que se toman suelen ser no las más tranquilas, serenas y maduradas, y por lo tanto va a ser muy importante que nuestras democracias puedan mantener, a pesar de la naturaleza muy difícil de la coyuntura, la capacidad de mantener la mirada en el futuro, de tomar decisiones sabias y de adoptar políticas prudentes, porque si no hay el riesgo de que los errores locales, domésticos, que tantas veces hemos cometido en América Latina, no hagan otra cosa que multiplicar el impacto nocivo de la crisis, y ahí sí que realmente la gente, las familias y los pueblos de América Latina tendrían que sufrir más de la cuenta. Espero que tengamos la sabiduría para evitar ese desenlace tan triste. Andrés, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Varias preguntas que por tiempo no vamos a poder hacer, pero quizá una última breve reflexión tuya. En una conferencia anterior que participé tuya, dijiste una frase que a mí me quedó muy marcada, y es que durante este periodo de pandemia y de crisis hay que hacer todo lo que se deba, aunque después se deba todo lo que se hace. Entonces, en esta dicotomía salud-economía, a mí me gustaría que te refieras brevemente, porque ya no nos queda tiempo, al tema de impulso fiscal, que lo mencionaste tangencialmente, porque en esta combinación de fondos ciudadanos, de fondos y medidas para la recuperación de las empresas, de impuestos, el tema impositivo, hoy, bueno, referido a nuestro país y en muchos lados también, está ahogando, muchas empresas están cayendo como castillo de naipes, y muchas otras se están yendo a lugares donde se sienten más protegidas o donde tienen una serie de... ¿Cuál es el factor que más pesa hoy? Que si vos tuvieras que resumir en esta breve respuesta, para evitar ese flujo de capitales que se están yendo, de empresas que se van, pasó en Francia, pasó en muchos lados. ¿Cuál es el factor? ¿Es previsibilidad, es confianza, es crédito? ¿Dónde vos dirías que está la clave de parar con esta sangría? Tres reflexiones al respecto, Jorge, porque lo que preguntas es muy interesante, pero también es muy complejo, tiene muchas aristas, ¿no? Primera reflexión, creo que cometemos un error, y lo hemos visto bastante en el debate en América Latina, cuando se pinta esto como una lucha entre los buenos que quieren salvar vidas y los malos que se preocupan solo del bolsillo y de la economía. Porque ambas cosas están evidentemente ligadas. Varios ejemplos les puedo dar. La gente se va a quedar en casa y va a respetar las cuarentenas en la medida que tenga algún ingreso. No podemos pedirle a una familia donde el marido o la madre vive de vender caramelos en la calle que se quede en casa porque no tiene ingresos, y como decía un manifestante en una marcha hace poco en Bogotá, Colombia, el tipo decía: prefiero morirme del virus que morirme de hambre. Por lo tanto, un estado activo es un requisito para que la gente se pueda quedar en casa, y quedándose en casa la gente podamos combatir con efectividad y prontitud la pandemia. Una segunda reflexión es que todo esto cuesta plata. Y aquí va a haber una diferencia sideral entre los países que tienen esa plata y los países que no tienen la plata. Y cuando digo plata no digo el efectivo en el bolsillo, digo la capacidad de endeudarse, la capacidad de recaudar más, la capacidad de que alguien les preste en el país o en el extranjero, o los países que sencillamente no tienen ese espacio fiscal y por lo tanto o echan a andar la maquinita de la emisión monetaria, que todos sabemos tiene sus costos, o sencillamente se cruzan de brazos y no hacen nada. Y si miramos Sudamérica hoy, América Latina hoy, estamos viendo toda la gama, desde países que tienen mucho espacio fiscal a países que no tienen nada,
Estamos viendo países que están haciendo mucho y países que están haciendo muy poco, países en los cuales esto parece sustentable desde el punto de vista de la salud financiera, y países que están haciendo cosas que probablemente en el mediano plazo les van a costar muy caras, porque va a terminar o con demasiada deuda o con una emisión monetaria gigantesca, y sabemos las consecuencias que eso tiene más adelante. El dicho ese que tú repetiste, que me parece genial, se lo escuché una vez a un exministro de Hacienda mexicano. Los mexicanos son muy buenos para acuñar dichos, ¿no? Hay que hacer todo lo que se debe, aunque después se deba todo lo que se hace. Ahora, eso requiere que alguien te preste, ¿no? Que haya alguien dispuesto a prestar. Y claro, en el caso de México eso es así, probablemente en el caso de Colombia o Perú, de Chile eso es así. Hay países lamentablemente a los cuales les cuesta mucho más levantar plata. Y finalmente, 2 palabras acerca de los impuestos. Aquí me cuesta mucho generalizar, porque conviven en América Latina realidades muy diversas, ¿no? Hay países como Argentina o países como Brasil, en que la carga tributaria excede 1/3 del PIB, o en algunos casos ronda el 40% del PIB. Hay países como Chile, como Perú, en que la carga tributaria es 20% del PIB, y hay países como Guatemala en que la carga tributaria es 8% del PIB. Por lo tanto, hay probablemente países en los cuales hay que subir los impuestos y hay países en los cuales hay que bajar los impuestos. Ahora, de lo que no me cabe ninguna duda es que estos gastos que hoy día estamos incurriendo, y está bien que los estamos incurriendo, ¿no? Se está quemando la casa, no es el momento de fijarse en gastos. O lo financiamos con inflación o lo financiamos con impuestos. No hoy, pero en el futuro. Y por lo tanto, aquellos países que hoy día se están endeudando más, probablemente van a tener que tener una mayor carga tributaria en el futuro. Y esto es cierto de mi país, Chile, probablemente también es cierto de Colombia, es cierto de Perú, probablemente es cierto de México. El caso de Argentina y Brasil son atípicos dentro de América Latina, ¿no? Porque ahí hay que hablar no solamente del nivel de impuestos, hay que hablar de la calidad de los impuestos, del uso de los impuestos, de qué tan distorsivos o no lo son, en fin. Esto vamos a... Perdón, Jorge, es que en la medida que no logramos contener la pandemia, el resto es música, ¿no? Porque si viene realmente una situación dificilísima en materia sanitaria, el dinero va a seguir saliendo de nuestros países y la recuperación va a llegar muy, muy tarde.